Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y aquí estamos hoy para hablar de nuestro segundo episodio sobre la maternidad consciente, que hoy queremos hablar del perdón, de cómo nos hace falta perdonarnos a nosotras mismas, como madres y como personas, ¿no? Pero sobre todo como madres, porque hay mucha carga de culpabilidad, mucha carga de responsabilidad y mucha carga también de ese sentimiento de no ser suficiente que viene casi de la mano de tu bebé cuando nace. O sea, básicamente nos convertimos en madres y la mayor parte de nosotros, incluso las que no hemos sido previamente autoexigentes, que yo desde luego siempre lo he sido, pero hay gente que a lo mejor no lo ha sido y una vez que se convierte en madre sí se convierte en autoexigente, porque hay un doble rasero de medición, que es que tenemos que ser perfectas. Tenemos que ser perfectas madres. Y yo creo que como mujer y como madre no hay peor insulto en la vida que te digan que eres una mala madre. Yo creo que es el peor insulto que te pueden decir realmente, y es un fuerte gastillazo emocional a ese sentimiento de culpa. Entonces, en este episodio vamos a hablar de por qué es importante darnos cuenta de ese rasero de medición, ¿no? de ese nivel de medición totalmente irrealista que hay en general sobre la maternidad, y de por qué nos tenemos que perdonar como personas y como madres para ser mejores madres, pero no desde la culpa, sino desde la esencia, ¿no? Desde la conexión profunda con nuestro hijo. Sí, porque bueno, como lo comentas ahorita, ¿no? Definitivamente que te digan mala madre es el peor insulto, pero nada te da como más satisfacción que te llamen buena mamá, ¿no? Exacto. Entonces, sí, bueno, para comenzar a mí también me gustaría retomar, o sea, como la esencia y la base de la maternidad desde mi experiencia, ¿no? Y creo que para todas las mamás en este mundo, cuando tienen a su primer bebé, el shock, o sea, que es cuando una se da cuenta de la realidad de lo que es ser mamá, o sea, de lo difícil que es, y no nada más por la falta de sueño de los primeros meses. Sí. No. Emocionalmente es el trabajo más duro que un ser humano, o sea, puede vivir. Yo opino que la divinidad, universo, vida, Dios, como queramos llamarlo, en esta absoluta sabiduría nos pone tanto amor en el corazón, porque es la única manera para poder sobrellevar toda la parte de sombra que trae la maternidad. Uh-huh. Sí, o sea, es cierto, es muy bonito, por supuesto, o sea, tiene momentos espectaculares, sientes el amor más grande que jamás te imaginas sentir. Sí, pero también, o sea, viene con su parte sombra, que es nunca has sentido tanto miedo, jamás has sentido tanta angustia, nunca has sentido tanta culpa, y claro, porque por alguna extraña razón, o sea, el hijo se vuelve una extensión social de nosotros también. O sea, cuando alguien habla bien del hijo, es como si fuera para nosotros ese bravo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, primero que nada, para poder ser una madre consciente, yo diría, ¿no? O sea, primero es aceptar desde el corazón que es difícil. Uh-huh. O sea, el vivir permanentemente, como muchas, ¿no? Viven con la careta de, ay, soy feliz las 24 horas. O sea, no existe, pero como el arquetipo de la madre en cualquier cultura, no importa la cultura, no importa la religión, el arquetipo de la madre es el arquetipo de la perfección, o sea, el ser perfecto, que ama incondicionalmente, que ama las 24 horas. Que es abnegada, además, sí. Porque yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que no solamente es la perfección, que todos sabemos que no existe a nivel humano, sino que además hay una carga muy, muy fuerte de hay que ser abnegada, hay que dar
dar y dar y no parar de dar nunca, y en el momento en el que paras de dar, ahí entonces te conviertes en mala madre. Y bueno, y que bueno, lo pensé hoy mucho mientras estaba preparando el podcast, es que sí, o sea, se ha equiparado el ser buena madre con una madre sacrificada. Exacto. O sea que da, ¿no? Ahora, si pensamos bien, o sea, de verdad, si pensamos en la esencia de lo que significa o de lo que trae la palabra sacrificio, un sacrificio es algo que se hace que no se quiere hacer. Punto. Exacto. No, o sea, cuando tú haces algo que no quieres hacer, te estás sacrificando y lo estás haciendo. Pero como viene o sea, es tan necesario mantener el estatus del arquetipo de la madre perfecta, que entonces nada más cuando la palabra sacrificio se le pone a la madre, entonces es algo bueno. Pero no, o sea, en realidad decir, como madre me sacrifico hago permanente cosas que no quiero hacer por amor. Y yo creo que el amor auténtico, el amor de la madre consciente no tiene que venir desde el sacrificio, o sea, sino de la aceptación de, a ver, sí, es muy difícil, hay momentos en que no me gusta ser mamá, hay momentos en que sufro, hay momentos en que extraño muchísimo mi vida antes de, pero con todo y eso amo profundamente a mi hijo, y entonces siempre busco dentro de mí misma cómo puedo darle lo mejor de mí. Es muy diferente desde la aceptación de las luces y sombras que trae la maternidad que desde el sacrificio como este acto. Sí. Y yo creo que, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender y darnos cuenta del valor de la integración y del perdón. Porque básicamente hay una dicotomía entre lo exterior y lo interior. O sea, hay una falta de integración, ¿no? Lo que se considera que tenemos que hacer de cara a la palestra, ¿no? De cara al público, de cara a la galería, y lo que nosotros sentimos por dentro, que es nuestra verdad, ya sea nuestra verdad emocional, porque son sentimientos que tenemos, emociones que tenemos, o ya sea pensamientos que tenemos, o ya sea comportamientos que tenemos de puertas adentro. Entonces, esa dicotomía no nos sirve, porque crea una falta de integración, como una especie de, pues eso, como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La parte de fuera, que es esa parte que tenemos que mostrarnos, pues pacientes, responsables, abnegadas, felices, energizadas, vamos, o sea, organizadas, y arregladas, esbeltas, bonitas, maquilladas. O sea, de todo. Tenemos que ser perfectas, 100%, y la parte interior, que es básicamente que no nos sentimos así, porque incluso cuando lo actuamos, y esto lo hacemos de manera inconsciente y consciente también, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta de que estamos poniendo una fachada que no va acorde para nada con lo que sentimos dentro. En eso nos estamos negando la verdad de lo que sentimos dentro y de lo que pensamos dentro. Entonces ahí es donde nos tenemos que perdonar, porque yo creo que eliminando esas sombras y dándonos permiso, y eso es para mí lo fundamental de este episodio es: date permiso para brillar de dentro a afuera, y eso implica que te perdones a ti misma por las cosas que sientes, que no, las cosas que sientes, las cosas que piensas, las cosas que haces, que una parte de ti piensa que no son suficientemente buenas, porque sí lo son, o sea, porque nadie es perfecto. Entonces, permítete ser tú misma con tus luces y con tus sombras, y expresarte con todos, porque a menudo lo podemos hacer más con unas personas y nos cuesta mucho más con otras, y eso también es interesante, ¿no? El hecho de que en ciertos círculos sociales está más aceptado, tal vez, que dependiendo de qué tipo de amigas tengas, pues a lo mejor con las amigas puedes comentar estas cosas con un poquito más apertura, que por ejemplo de cara a tu propia madre, o de cara a la madre de tu pareja, o de cara a, yo qué sé, a los profesores de tu hijo, o de cara... Entonces, no, o sea, el mensaje lo tenemos que adecuar al contexto, pero intentar siempre permitirte ser tú misma, decir tu verdad. Tu verdad no está mal ni está bien, es tu verdad. Si tú te sientes deprimida,
es tu verdad. En ese momento, si tú estás triste en ese momento, esa es tu verdad. Tú no tienes por qué negarla de cara a ti misma, no tienes por qué negarla de cara a los demás. Puedes mantenerla, o sea, es decir, puedes no expresarla, ahí tú tienes la opción de hacerlo en conciencia. Tú puedes expresar o no tu verdad a los demás según las circunstancias, según el contexto, según las necesidades tuyas y de tu hijo también y de tu familia, pero el que lo expreses o no fuera no quita que te des el permiso para expresarlo, para estar con eso que tú sientes de cara a ti misma, porque esa es tu verdad. Exacto. Y ese es tu perdón. Exacto. O sea, tu perdón en realidad no es un perdón. El perdón no viene de decir, lo he hecho mal, pobrecita mía, pobrecita que soy yo, me voy a perdonar porque lo he hecho muy mal. No, porque ahí lo único que estás es recargando las tintas sobre la culpa. Tu perdón es decir, tu perdón a ti misma es decir, yo soy tristeza, y yo soy alegría, y yo soy esto, y yo soy lo otro, y yo... O sea, yo soy todo, en mí entra todo, entra las luces y las sombras, y yo soy soy, como es todo el mundo en realidad. Entonces no tienes que justificar, simplemente darte permiso para ser tú misma. Y las cosas que realmente pienses que puedes mejorar, pues ahí sí, o sea, mejorar desde un punto de vista práctico en tu vida como madre o desde un punto de vista emocional. Si necesitas apoyo, búscalo, pero no te niegues a ti misma, no niegues una parte de ti misma. Porque ahora entiendo, por ejemplo, hay muchas culturas, yo hablo de la mexicana porque es en la que ¿Es la tuya? Sí, es la mía, en donde sí, o sea, quizá porque la religión mayoritaria es el catolicismo, no sé por qué razón, pues, pero es tan importante para las mujeres, para las madres, pretender que son felices las 24 horas del día, o sea, de verdad, ¿no? Que son muy felices cuando cambian pañales, o sea, es muy importante. Entonces entiendo el estrés, o sea, que puede surgir cuando tú te empiezas a dar permiso de ser quien en realidad eres. Ahora, en realidad, lo que los demás vean o no es el problema de los demás. Bye. Ajá. Lo más importante es eso, que tú te des el permiso sin culpa de sentir lo que sientes. Ahora, no, o sea, no tienes por qué hablarlo con los demás. No tienes que de pronto volverte esta madre rebelde. Mamá así de, no, todos están mintiendo. O sea, no. Simplemente es cuando tú te encierres en el baño llorando, cuando tú digas, puta, ¿cómo extraño mi vida antes de mis hijos? O, puta, o sea, ¿cómo me apetece ahora mismo salir a darme una vuelta sola? O sea, cuando lo sientas, simplemente, o sea, está bien, vamos, todas las mujeres lo sentimos, todas. Aquella que diga que no, se está mintiendo a sí misma. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque, o sea, no puede ser que una persona encuentre su realización cambiando popos en la mañana. O sea, no, claro, o sea, se hace con mucho amor y es muy diferente cambiarle la popó a tu hijo que cambiarle la popó a... Da igual, o sea, no. Pero todas tenemos los momentos de sentirnos mal, todas... pensamos por momentos que es lo más difícil que hemos hecho. Y la maravilla es que en lugar de sentirnos culpables, una manera para poder bajarle a la culpa, no negarla, no, o sea, empezar a ver las cosas de diferente manera, es, o sea, así con la aceptación de, ¿sabes qué? Soy humana, o sea, luces y sombras. No me encanta cambiar popós, ¿no? Pero sí me encanta el abrazo de mi hijo. Y sí me encanta esto. O sea, soy muy buena en esto y no tan buena en esto. Y de verdad, cuando dudemos de nosotras mismas, cuando nos sintamos en esta oscuridad que a veces trae la maternidad, ¿no? Como que te ahogas, simplemente hay que recordar que en el trabajo más difícil del mundo, o sea, lo estamos haciendo y que hemos podido con todo, o sea, desde el embarazo que trae sus cosas,
¿no? Consigo mismas, que cuando tienes a tu bebé, por ejemplo, si es por parto o por cesárea, que es exactamente igual, o sea que tengas que vivir un dolor para recuperarte por la cesárea o el parto con sus contracciones, si pudiste o no dar leche, si quisiste o no dar leche, las decisiones que tú hayas tomado, no permitas que lo que la sociedad piense, o sea, te haga dudar de ti misma y de tu intuición. O sea, por ejemplo, en mi caso particular, quiero contárselos porque, o sea, yo viví y he vivido, por supuesto, la culpa y todo esto. Pero, por ejemplo, cuando tuve a mi hija, y hasta hoy, ¿no? Hay una presión por la leche materna, por amamantar al bebé, puta, o sea, por todas partes. Y no estoy dudando de ninguna manera, o sea, no pongo en duda que amamantar al hijo sea maravilloso, que la leche materna está llena de lo que... O sea, toda esa parte no la niego, para nada. Pero, en mi experiencia, me dolió más que la recuperación de la cesárea. O sea, el dolor físico más grande que he tenido en mi vida fue amamantar a mi hija. Y entonces cada vez que me ponían a mi hija en el busto, puta, yo lloraba de dolor horrible, y aunque mis brazos tenían que abrazar a mi bebé para sostenerla, mi energía era de rechazo, claro, de repulsión, porque me estaba doliendo. Y vamos, aunque, y lo hemos hablado muchísimas veces en el podcast, ¿no? Aunque la mente nos diga algo, lo único que no miente es el cuerpo. El cuerpo no sabe mentir. Entonces, aunque tú te estés convenciendo a ti misma, ay, qué bonito momento, si te duele el cuerpo, o sea, lo dice, ¿cómo? Con energía, con tensión en el... Sí, con tensión física, exacto. Entonces yo lloraba y sentía este rechazo muy, muy cañón por el dolor, porque de verdad era un dolor insoportable, la sangre, o sea, muy, muy feo. El caso es que como a los 3 o 4 días, en un intento, empecé a llorar de tal manera que, o sea, no grité, pero fue como, llévensela, por favor, llévensela, pero así. Uh-huh. Y la cara de mi hija, y era, o sea, 3 días, su carita como de, o sea, me sintió. Uh-huh. Y empecé a llorar entonces por la culpa, etc. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Me vale lo que digan los demás. A ver, ¿cuáles son mis opciones? Y, por ejemplo, supe, existen las maquinitas que te sacan la leche, por ejemplo, y que no duele tanto, Claro, tiene pros y tiene contras, pero bla, 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 bla. Y entonces yo sentía, puta, pero es que dicen que para generar el lazo con tu hijo, Y entonces, platicando con mi mamá, me dijo mi mamá, Wendy, yo no te pude dar porque cuando tú naciste sin poder respirar, estuviste 10 días en incubadora y por el miedo se me fue la leche. Y si alguien tiene un lazo con su mamá, soy yo. O sea, y no se requirió eso, ¿no? Entonces fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? No me importa lo que digan los demás. O sea, mi deseo es hacer sentir a mi hija que cuando viene a comer, su mamá la recibe con amor. Prefiero alimentarla con mi energía de amor que con mi seno directamente a su boca. Uh-huh. Y lo hice, y todo cambió para mí. No digo que este sea el camino para todas las mujeres, es decir, las mamás que pueden vivirlo, puta, qué envidia y qué maravilla, pero cuando fue uno de los momentos donde yo peor me sentí como mamá, en donde yo me autopuse soy la peor de las mamás porque cargué con culpa y en realidad, o sea, todo eso lo único que estaba haciendo era que mi hija estaba sintiendo el rechazo que yo le daba. Y un bebé cuando nace, créanme, o sea, no solo se alimenta de leche, o sea, sino de todo eso todo lo que está a su alrededor, que recibe. Toda la energía. Y bueno, como esto, hablamos de lo que sea, de cuando tú crees en ti misma, cuando crees en tu intuición, en tu voz, sin culpa, porque la culpa viene por las ideas que nos pone la sociedad, por ahí viene, ¿no? O sea, tenemos que ser esto, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, cuando nos damos permiso y aceptamos, ¿no? Como tú comentas, Magui, nuestras luces y sombras, cuando nos sentimos mal, o sea, todo está bien, todo está bien. Y desde ahí, desde la aceptación, que no es la perfección, desde la aceptación, entonces podemos empezar a darnos y a darles a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos, porque por lo menos creo que habemos 2 mujeres en este momento sentadas, que una de las cosas que les queremos enseñar a nuestros hijos es
que tienen el permiso de ser auténticos en este mundo, de ser quienes son. Y eso no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Exacto. Y ahí es donde entra la inconsistencia, que luego después sale en la vida adulta, ¿no? La inconsistencia entre lo que nos enseñaron y lo que nos dijeron. Pero yo creo que sería útil ir un par de pasos más atrás, para decir que muchas veces, incluso para las personas que son súper independientes y, bueno, digamos que súper individuales y que les importa un carajo lo que piensen los demás, pueden sufrir de esta sensación de culpa, y es porque muchas veces hemos internalizado, digamos, las expectativas que nos vienen de fuera, y las hemos hecho nuestras hasta tal punto que se mezclan y no somos capaces de darnos cuenta de que esas expectativas que nosotros tenemos sobre nosotras mismas no son nuestras realmente, o ya no nos sirven. Tal vez las tuvimos en algún momento de nuestras vidas y cumplieron su función, pero ya como madres no cumplen su función. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el perfeccionismo y el control de no, es que el niño tiene que comer a esta hora y a esta hora y a esta hora y no nos podemos desviar ni 5 minutos, que bueno, estoy exagerando un poco, pero sí que tengo una tendencia a controlar, y sobre todo cuando era muy pequeño, con el tema de la alimentación, el de los horarios, de las rutinas. Entonces, sí, eras muy así. Eso, en mi caso, ahí lo que quiero comentar es que muchas veces no es que alguien venga de fuera, o no es que tú seas consciente de que, ay, es que alguien ha venido de fuera y me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Tú a lo mejor piensas, no, yo esto lo estoy haciendo porque yo quiero. Yo a mí misma me justificaba y me decía, no, es que yo esto lo estoy haciendo porque esto es lo mejor para mi hijo y porque es lo que yo quiero hacer para mi hijo. Y entonces ahí lo que os sugiero es que hagáis os invito a que hagáis también un proceso de introspección y de realmente potenciar vuestra intuición, ¿vale? Porque no podemos soltar expectativas, las expectativas que están muy internalizadas, que realmente consideramos que son nuestras, como nuestras reglas, nuestros valores. Es muy difícil decir, pues no los quiero seguir, porque como consideras que son tuyos, dirías, pero entonces ¿yo quién soy si no sigo mis propios valores? Entonces, muchas veces con la culpa y con esa sensación de no ser suficiente, lo que hay que hacer es desgranar, desglosar, hacer esa introspección para darte cuenta de lo que realmente te sirve ahora y lo que ya no te sirve. Y da igual de dónde venga, si es de la sociedad o si es de lo que te dijo tu madre o si es de lo que tú has internalizado a lo largo de los años y es tuyo. Porque sea tuyo no quiere decir que lo tengas que seguir a pies juntillas. Todos y todas tenemos el derecho a cambiar, y os puedo asegurar que el cambio mayor en la vida de una mujer es ser madre. Entonces, ¿qué mejor momento para sentarse con una misma y realmente decir, a ver, ¿qué me sirve y qué no me sirve? ¿Qué necesidades tengo yo y cómo las voy a satisfacer, ¿no? ¿Qué necesito de los demás y qué no necesito de los demás? O sea que hay que hacer un trabajo, digamos, que yo, por supuesto, las dos consideramos que es un trabajo diario, para toda la vida, pero que en el caso de esos primeros meses como madre es fundamental ese trabajo de reconectar con nosotras mismas todos los días. ¿Cómo estamos? A nivel intuitivo, a nivel físico, a nivel emocional, ¿cómo estamos? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? ¿Qué nos está diciendo nuestras emociones? ¿Qué nos está diciendo, yo qué sé, la energía de la habitación, de nuestro hijo, de nuestra pareja? Y no solamente hacerlo a nivel mental, porque es en la mente, es en el nivel mental donde entra esa sensación, ese pensamiento, ese mensaje de no soy suficiente, no estoy dando la talla, me estoy quedando corta. Esos mensajes son mensajes mentales, y para sacarlos hay que también trabajar, hay que bajar ese nivel, el nivel mental, pero en paralelo, y es lo que os estoy sugiriendo, hay que subir el nivel de la intuición, el nivel corporal, el nivel sutil, el nivel energético. Y además porque, no sé, pero creo que cuando tengamos estos momentos tan difíciles de culpa, de desconexión, de lo que sea, yo creo que la pregunta maestra es, ¿para quién quiero ser perfecta? Exacto. ¿Para mi hijo o para los demás? Porque para mi hijo, yo siempre voy a ser la mejor mamá. Claro. ¿No? Es de el estrés que yo tengo, o sea, tanto estrés y tanta carga es por la necesidad de ser perfecta a ojos ajenos, y eso
está haciendo que yo no sea lo mejor para mi hijo, no. Pero ahí diría esas tres cosas. ¿Para quién quiero ser perfecta? ¿Para mi hijo? ¿Para los otros? ¿O para una parte de mí? Porque muchas veces queremos ser perfectos para una parte de nosotros, para un autoconcepto que tenemos de que tenemos que ser así. Y muchas veces eso viene de fuera, pero lo hemos interiorizado, es lo que acabo de decir. Entonces, a veces hay gente que le dices, pero tú ¿para quién quieres ser perfecta? Y te dirán, no, yo no quiero ser perfecta para nadie, yo quiero ser perfecta para mí, porque yo quiero ser perfecta. Eso es lo que yo te diría. Pero en el fondo, eso es una parte de ti, la parte perfeccionista y controladora, pero no tu totalidad. Sí, pero, a ver, por ejemplo, en tu caso, que si una característica muy tuya, en tu sombra fue esta necesidad de ser perfecta a tu nivel. Ok, a ver. Y tú, o sea, con eso viviste años, ¿eh? Sí. Ok, bueno. Toda mi vida. Ok, si yo te pregunto a ti, si te vas hasta adentro así, a la raíz, ¿por qué tu necesidad de ser perfecta? ¿Para quién? Para sentirme suficiente en ¿Hacia el mundo. quién? Exacto. Claro, exacto. Hacia los demás, exacto. Entonces, o sea, siempre la necesidad de perfección, aunque por algunos momentos o años, o sea, sintamos que viene de uno mismo, siempre va a venir siempre de la necesidad de satisfacer las expectativas ajenas. O sea, tienes que ser buena para que te quieran. O sea, tienes que ser perfecta para que te reconozcan. Entonces, la perfección, como se presente, siempre viene de la necesidad de satisfacer las expectativas ajenas porque creemos que van a amarnos un poco más. Entonces, más bien es, ¿para quién quiero ser perfecta? Si es, o sea, porque yo soy perfecta, porque yo quiero, entonces necesariamente es porque necesito sentirme amada por los demás y admirada por los demás. Pero si quiero ser perfecta para mi hijo, entonces entiendo que no existe la perfección. Que ser perfecta para mi hijo significa ser la mejor versión que yo pueda ser con esta persona, o sea, con mi hijo. Ser la mejor versión, no perfecta, la mejor versión. Y quizá en este momento, ahorita, en donde, por ejemplo, mi hijo está teniendo un berrinche así horrible, o sea, horrible, y que mi primer instinto es, quiero educarlo y enseñarle en este momento que no, que eso está mal, bla, bla. Y entonces empiezo a entrar en este estrés porque quiero educarlo muy bien, porque los demás, etc. Quizá en ese momento la mejor versión de ti misma y lo mejor que puedes darle a tu hijo es que tú te encierres 5 minutos en el baño a respirar. 5 minutos, así de que, o sea, que lo dejes, o sea, que olvides la educación y todo, que lo dejes y que tú respires 5 minutos, ¿no? Sí. ¿No? O que vuelvas a ti. O que te pongas a berrinchar tú misma también. Sí, a llorar junto con él. Exactamente, o sea, y que le acompañes en su berrinche, ya sea con presencia y con calma, si puedes tenerla, y si no la puedes tener y tienes que perder los papeles también. Sí, pero sí. no con él, sino, o sea, no con él hacia él o hacia ella, sino en compañía. Exacto, En compañía, acompañando, ¿no? O sea que, exacto. ¿No? Porque, pues sí, o sea, como yo digo, yo puedo querer darle a alguien, por ejemplo, a un familiar que amo, $1,000,000 porque veo que tiene problemas financieros. O sea, de veras quiero darle $1,000,000, pero no los tengo. ¿De dónde se los doy? O sea, o sea, por más que quiera, si no lo tengo, ¿de dónde se lo doy? Es exactamente igual con todo, con la presencia, con el amor, con la paciencia, o sea, con todo. ¿Cómo puedo darle a mi hijo, a mi pareja, al mundo? Pero bueno, hoy que el foco es los hijos, ¿no? ¿Cómo puedo darle amor, paciencia, presencia, X a mi hijo si no lo tengo ni siquiera para mí misma? Conmigo, exacto, conmigo misma. O sea, ¿de dónde se lo doy? Entonces es cuando se vuelve la maternidad un sacrificio constante, porque claro, estás dando y dando y dando sin tenerlo. Exacto. O sea, y en realidad ahí es te quedas en la superficie, porque es como, en realidad, como en inglés dirían fake it till you make it. O sea, estás, pero nunca llegas a ello. O sea, estás pretendiendo dar todo ese cariño y todo ese amor que no consigues darte a ti misma. Y entonces estás operando desde digamos, un plano mucho más superficial, con lo cual también tú te estás perdiendo una conexión mucho más profunda con tu hijo, ¿no? Porque
Al final, sobre todo cuando los niños son pequeños, ellos viven en su autenticidad y reconocen la autenticidad de los demás. Luego ya cuando son mayores, pues todos pasamos por los mismos filtros y los mismos programas mentales, pero al principio ellos viven desde la autenticidad, entonces se van a conectar contigo mucho mejor desde tu autenticidad también. Los niños muchas veces les protegemos de nuestras emociones porque pensamos que no son capaces de... O sea, por ejemplo, si... Sí, bueno, pues sí, exacto. Tú, por ejemplo, estás deprimida o estás muy triste o estás en duelo por lo que sea y consideras que tienes que proteger a tu hijo de eso, sobre todo a tu hijo pequeño de eso, porque no tienen capacidad para entenderlo. Eso es una mentira. O sea, está demostrado que los niños a nivel emocional están muchísimo más presentes y son capaces de gestionar y de transmutar las emociones hasta más intensas, porque además lo hacen. Esos berrinches que se cogen, o sea, la rabia y todo lo que sienten, de una manera muy intensa, pero son capaces de procesarlo mucho más rápido que un adulto. Exacto. Con lo cual, muchas veces les estamos queriendo defender de nuestras propias sombras y lo que hacemos es crearles a ellos sombras en su relación con los demás, en su relación con sus seres queridos más importantes como puede ser la madre. O sea que eso es la gran paradoja de no perdonarse como madre y como mujer y como ser humano. Entonces yo creo que para ir acabando ya yo quería proponer un ejercicio muy sencillo, porque la verdad es que también me gusta que, bueno, pues que los oyentes se lleven algo práctico, ¿no? Que yo soy muy práctica. Que es un ejercicio súper sencillo. A personas muy mentales tal vez no les funcione, y para ello sugiero que si podéis, pues hagáis un poco de yoga, un poco de meditación, un poco de ejercicio, iros a correr o en bicicleta o lo que sea. Hacer algo para tomar contacto con el cuerpo, sentaros, tomar 3, 5, 10 respiraciones conscientes y simplemente visualizaros como un ser perfecto en su imperfección, o sea, un ser perfecto humano, es decir, como humano, imperfecto, pero completo, y deciros: yo me perdono, yo me conozco, yo me amo, yo me expreso desde mi verdad, yo soy verdad. Y es simplemente un ejercicio súper sencillo para darte permiso de estar con todo lo que eres. y eso básicamente es el perdón, estar con todo lo que eres. Y esto es un ejercicio que obviamente pues tiene más impacto si lo hacemos con más regularidad. A lo mejor todos los días, sobre todo si estás pasando una época un poco difícil en la que te cuesta expresarte o en la que te cuesta darte permiso para sentir ciertas cosas, hacerlo a diario. Sí, porque, ándale, o sea, el perdón es soltar aquello que no nos sirve, que nos hace daño, pero no desde el no me importa. O desde la negación. No, no. Es suelto desde el permiso que me doy y la aceptación que tengo por mí misma de ser quien soy. Punto. ¿No? Y yo solo, bueno, ya para cerrar, solo me gustaría recordarnos, ¿no? A todos de que nosotros somos los guías de nuestros hijos, pero nuestros hijos son nuestros maestros. Es muy diferente. O sea, nuestros hijos nos dan la oportunidad todos los días, a cada instante, de convertirnos en lo que queremos ser, o sea, en la mejor versión de nosotros mismos. Y la mayoría de veces, eso sí, o sea, este proceso que ellos nos están regalando constantemente viene acompañado de lágrimas, de esfuerzos y de lucha, ¿no? Pero porque, vamos, o sea, el proceso de la oruga para convertirse en mariposa de ninguna manera es algo muy sencillo, así todo, sonrisas y lleno de colores. No, o sea, literalmente para que la oruga pueda ser mariposa, su proceso es deshacerse. O sea, literalmente, o sea, se tiene que deshacer, tiene que transformarse. Sí, o sea, tiene que dejar ser ella para ser ella de otra manera. No, entonces así es. No olvidemos que nuestros hijos son nuestros grandes maestros y que el proceso, si viene acompañado otra vez de lágrimas, esfuerzo, está bien. O sea, simplemente es un regalo que nos dan ellos todos los días para convertirnos en esa mariposa que es ser el ser que queremos ser el padre, madre que queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, con eso nos despedimos, pero como siempre, que tengan muy bonita semana. Muchísimas gracias por escucharnos
y nos escuchamos para la próxima semana. Muchas gracias. Ya habéis escuchado que esto es un tema que nos apasiona, así que seguramente volveremos a él en algún otro momento, pero por ahora gracias por escucharnos y que tengáis muy buena semana. Un beso. Bye bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Te esperamos.